Queremos hoy hacer la presentación de un libro que teníamos que haber presentado hace algún tiempo, pero teníamos ganas de hacerlo y consideramos el día más propicio, pues el día de se celebra la coronación de la Virgen. También queríamos iniciar un nuevo formato de presentación, por ello voy a presentar a las personas que están aquí en la mesa. Empezaremos por los más jóvenes, que van a ser de alguna manera los que lleven la voz cantante en lo que va a ser las preguntas. Son Julen Sesma y John Guardia. Son dos jóvenes de aquí de Cascante y que se han prestado, y a los que les quiero agradecer que quieran participar en esta presentación del libro. Y por otra parte, pues a los autores de libros, como no podían ser menos, a Miriam Pérez y a Ángel Santos. Y yo, sin más dilaciones, sí que quiero agradecer públicamente pues a todas las personas que han hecho posible el libro, pues a los autores, al diseñador, a todos los que han participado con la financiación y especialmente a la Fundación Center Tutor, al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Cascante, como no podía ser de otra manera también a la Mercería Perfumería Raquel. Y ya, sin más dilación, paso la palabra ya a Julen. Bueno, para empezar, el libro comienza con un capítulo que se titula Un inquietante descubrimiento. ¿A qué se debe ese inquietante descubrimiento? Bueno, pues a lo mejor el título del capítulo suena un poco raro, pero bueno, cuando lo vean, es un descubrimiento que al final está afectando a gran parte del patrimonio, y es que bueno, pues, el estado de conservación de la pieza estaba muy afectado, pues por un problema que es bastante habitual aquí, que son los xilófagos, que es la carcoma. Miri seguro que os va a hablar y luego veréis que es un problema grande, muy grande, y desde luego que inquieta mucho para cualquiera que esté preocupado del patrimonio, porque es una cosa tremendamente presente en la zona. Y bueno, como todos sabéis, el Cristo de la Columna tiene un indudable valor artístico y religioso y devocional en Cascante, pero en términos artísticos, ¿cuál es su valor? Bueno, pues desde luego es una de las piezas dentro del periodo histórico al que corresponde, que es el barroco. Es una de las piezas más excepcionales por su iconografía, por la calidad y sobre todo porque nos está hablando de un momento que es mediados del siglo XVII, en el que todo este entorno y sobre todo la ciudad de Cascante vive un momento de esplendor económico, cultural, político, y al final esta pieza, tú dices que tiene un valor religioso enorme, pero es que el valor se multiplica porque nos habla de la historia, de la economía y del arte en ese siglo XVII. Y además, no solo es que se multiplique el valor, sino que es una pieza que, pues 400 años después, sigue teniendo función. Por un lado está la puramente estética, la cultural, pero que sigue todavía funcionando con la misma idea con la que se hizo hace 400 años. Y yo creo que ese es un punto de valor añadido sobre cualquier elemento patrimonial. Pero ya digo que es un hito dentro de la imaginería barroca en el entorno. Hay algunas imágenes similares del mismo taller, pero en cuanto a calidad, tanto artística como histórica, yo creo que indudablemente la talla del Cristo de la Columna, que además es patrón, pues desde luego despunta. Y esa talla, en el taller que se realizó en el siglo XVII-XVIII, ¿qué importancia tenía? Bien. Antes decía que durante el siglo XVII este entorno de la Ribera Navarra vive un momento de esplendor económico y cultural. De hecho, bueno, pues es cuando se concede el título de ciudad a Cascante, y ese momento de esplendor al final tiene un reflejo, y es que surgen en Cascante una serie de talleres. Al final, bueno, como verán o veréis en el libro, era muy habitual en aquel momento que los talleres fuesen familiares. Bueno, pues hay una serie de talleres como el de los Gurrea, que durante más de un siglo están trabajando aquí, pero es que es un foco de producción.
trabajan aquí y trabajan para Blitas, para Cascante y para la propia catedral de Tudela. Así que, como decía antes, ese valor artístico es aún mayor porque nos está hablando de un momento en el que Cascante está produciendo imágenes religiosas para todo el entorno de la Ribera Navarra, ese taller de los Gurrea, que además marca el paso entre el Renacimiento y el Barroco. Y tal es la importancia que llega a adquirir la imagen del Cristo a lo largo del siglo XVIII, que se construye una capilla en honor a él, ¿no? ¿Qué nos podéis contar acerca de eso? Bueno, antes, iba a decir, sabéis que es el patrón, ¿no? Bueno, pues esa importancia que tiene el Cristo de la Columna como patrón hace que tanto la cofradía como el propio concejo, como el propio ayuntamiento, ya avanzado el siglo XVIII, o sea, cuando el Cristo de la Columna llevaba mucho tiempo procesionando, cuando llevaba mucho tiempo funcionando, se decida crear uno de los conjuntos barrocos más importantes, del final del barroco, más importantes del entorno. Por eso, insisto con esto de que se van añadiendo valores a la imagen. Por un lado, nos marca el paso del Renacimiento al Barroco, pero luego se le añade una capilla espectacular, que es la que todavía hoy aloja a la imagen, que nos está mostrando el paso del Barroco al Neoclásico. Así que es una imagen con una vida larguísima y que nos permite ver cómo va cambiando la historia, la economía y los gustos de los cascantinos durante 300 años prácticamente, desde que se hace la talla hasta que se culmina con la creación de esa capilla, que a nivel arquitectónico también es tremendamente importante. Y antes ya habéis comentado que la talla tuvo problemas de carcoma, varios. ¿Qué más problemas tenía aparte de ese? Bueno, pues el principal problema por el que en este caso Vicus acudió a nosotros una vez que se cambia de sitio de su capilla al altar para fiestas del 2020 era porque habían descubierto que tenía serrín en la peana. Es el principal punto de partida para empezar a analizar qué problemas tiene aparte de la carcoma, que como ya ha explicado Ángel, por desgracia lo tiene todo el patrimonio de Cascante y todas las casas de Cascante que tengan una madera. Tenemos que recordar que en el año 40 la iglesia se quema con el Cristo dentro de su capilla, que lo sacan a rastras mientras está quemando la iglesia. En ese incendio también se quema el retablo de madera, que solo quedan 2 piezas que ahora se encuentran en sacristía. Ese incendio, junto con todas las velas que durante años han iluminado la capilla y durante todo ese tiempo de limpieza, mejor o peor, pero que al fin y al cabo deterioran la imagen del Cristo, hacen que se cree una capa muy gorda de suciedad, que amarroneaba toda la superficie del Cristo, que impedía que se vieran los colores que ahora se pueden ver perfectamente. Otro de los problemas que tenía es que como la talla está hecha de madera, como todas las tallas policromadas que podemos ver en cualquier iglesia, la madera tiende a perder la humedad y a agrietarse conforme van soltándose esas maderas, entonces se va asentando. Otro problema que también vimos era que las cabezas de los clavos que unen esos trozos de madera habían, con la humedad y con el fuego sobre todo, que al haber mucho calor se amplía el espacio del clavo, habían saltado cachos, sobre todo en la espalda, de policromía original. Todo eso hizo que se necesitara una intervención más a fondo de lo que era solamente el tratamiento de xilófagos. Y no sé si quieres preguntar algo más o solo hablo yo. También, vosotros, ¿cómo explicaríais la forma exacta de decir restaurar, plan técnicamente? Vale, vamos a partir de la base de que la restauración es una ciencia y se tiene que realizar por especialistas que han estudiado para ese tipo de trabajo. No es lo mismo restaurar que rehabilitar. Yo puedo rehabilitar una silla en mi casa, que sea de mi abuela, o puedo restaurar una imagen del Cristo de la Columna que tiene más de 400 años. Una vez que partimos de la base que tiene que ser hecha por un especialista, lo primero que se hace es hacer un estudio de todo el deterioro que puede llevar la pieza y que hay que trabajar primero y que hay que trabajar después y que hay cosas que no es necesario alterar, porque hay intervenciones de siglos anteriores que no pueden estar afectando la pieza y que pueden ser perfectamente respetuosas con ella y se tienen que mantener porque son parte de la vida de esa figura. Eso lo sabes
porque has estudiado una carrera y sabes diferenciar entre una cosa y otra. Y sobre todo, lo más importante es que Patrimonio de Navarra tiene un inventario en el que figuran todas las piezas que tienen catalogadas y que para poder tocar esa pieza o para poder intervenir en ella tienes que pedir permiso y que te lo concedan. Así que necesitas tener unos estudios y una formación que te avale para poder enfrentarte a esa intervención. Es importante destacar también la sensibilidad de la parroquia y la feligresía que, tras descubrir pues, el estado en el que se encontraba el Cristo, apostasen por contactar con vosotros y tras plantearles vuestro diagnóstico, apostasen por restaurarlo. ¿Qué creéis que significa esto? Pues para mí significa un gran honor, porque si no fuera porque la parroquia se preocupó por su patrimonio y vino a decirnos sus preocupaciones y aportar económicamente lo que vale esa intervención, no estaríamos hoy aquí hablando sobre este libro. Así que muchas gracias a todos por confiar en nosotros, pues sobre todo en mí, que soy la restauradora, y en Ángel como historiador, por dejarnos trabajar sobre vuestro patrón. Es decir, sí, es un honor. Sí. Además, hay otra cuestión, y es que también nos está hablando tremendamente bien de esa sensibilidad que tiene el pueblo por una razón muy sencilla, y es que al final, desde hace mucho tiempo, Cascante está tremendamente acostumbrado a valorar el patrimonio que tiene. Y esto puede parecer una perogrullada, pero no es lo habitual. No es habitual que un pueblo se implique en los elementos culturales de ese mismo pueblo. Al final, durante muchos años, con un montón de actividades, pues se ha hecho una labor de concienciación de que el patrimonio es algo tremendamente delicado, que está afectado por un montón de problemas y que quien es responsable, en última instancia, de intentar paliar esos problemas es pues, el propio pueblo. Y no solo es el patrimonio eclesiástico, en el que pueden intervenir más o menos los feligreses, sino que es el patrimonio con mayúsculas. Y que Cascante tenga esa conciencia sobre su propio patrimonio, yo creo que es una cosa de agradecer, de dar las gracias, como dice Miriam, pero que también, oye, pues... Daos la enhorabuena. Eso es. Por un lado, gracias, y por otro lado, felicidades. Las dos cosas. Que se tenga ese concepto, yo creo que habla muy, muy bien de Cascante. Pues es una alegría. Y antes de meternos en el proceso de la restauración, ¿qué diferencias podemos apreciar en la imagen del Cristo antes y después de esta? Bueno, la principal diferencia es, sobre todo, los que, no sé si lo... Aquí hay que decir que hay muy buenas fotos y todo lo demuestra mucho mejor que yo explicándolo con palabras. El color. El color es lo que más se ve. Cuando la figura llega al taller está marrón, oscura, negra, no se aprecia ningún detalle. Y cuando sale o espero que al menos cuando salió del taller se veían las carnaciones perfectamente, no era un Cristo marrón, moreno, sino era un Cristo de tez blanca, el paño de pureza, se ven las dos líneas que lleva rodeando todo el paño, se ve todo el sufrimiento, toda la gesticulación, todos los gestos que tiene de dolor de ese momento en el que está siendo latigado, y sobre todo es que la impresión que da con todos esos colores que se ven ahora, que antes no se veían, es completamente diferente. La imagen que teníamos era muy distorsionada de lo que en su momento se creó. Con esa capa de suciedad, al fin y al cabo, lo que hace es alterar el significado de esa figura. Eso es principalmente. Para allá. El Cristo actual ya está completamente restaurado. ¿Se ha revalorizado? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de valor, ¿vale? En este caso no hablamos de valor económico. Se ha revalorizado en el sentido artístico y probablemente también en el sentido religioso. Miriam decía que uno de los cambios principales que se vio, además yo creo que de manera muy, muy clara, es la expresión. Al final, cuando en el siglo XVII se hizo esa imagen, el artista que se empleó en tallar aquello quería mostrar a los fieles, a la gente, un momento muy, muy preciso de la pasión de Cristo. Bueno, pues eso el tiempo lo ha ido tapando, lo ha ido opacando. La revalorización principal es volver a ver aquello. Y sí que en ese sentido se ha revalorizado. No a nivel económico, el patrimonio tenemos que tener en cuenta que tiene otros valores, además del económico,
pero tiene otros valores, y en ese sentido, en esos otros valores, sí que desde luego yo creo que ha ganado enteros la imagen. Ahora mismo cualquiera que se acerque a ver esa imagen del Cristo de la Columna puede atisbar un pelín cuál era la intención de esa gente de hace 400 años cuando estaban tallando aquella pieza de madera. O sea que sí se ha revalorizado, pero en un sentido que no es exclusivamente el económico. Artísticamente. Ah, sí, sí. Y esta publicación que se presenta hoy, que nos cuenta más detalladamente pues todo lo que nos estáis contando ahora, ¿por qué diríais que es importante que la tuviésemos en casa todos los cascantinos y cascantinas? Bueno, yo antes os he elogiado como defensores de vuestro propio patrimonio. Esto es una publicación que no tiene pretensiones más allá de la de mostrar qué es lo que se ha hecho. Pero, para empezar, es un acercamiento más al patrimonio y sobre todo también es un acercamiento a una serie de procesos que no son los que no se ven habitualmente. Muchas veces se han restaurado imágenes, se han restaurado piezas artísticas, pero parece que es algo que se hace dentro de un taller. Y que no se ve. Y que no se ve. Que se llevan una imagen y luego vuelve y ya está. No, el hecho de que estéis, si me dejáis tutearos, aquí, pues ya es algo importante. Y el hecho de que luego podáis pues tocar esto, leerlo y ver realmente no solo el cambio final, sino cuál es el proceso que lleva detrás. Ver pues cuál es la importancia histórica, que yo he dicho una pincelada de lo que es el taller de los Gurrea, pero ahí va un poquito más. Yo creo que ya es algo valioso. Y luego también hay otra cuestión, y es que en esta publicación no solo está el trabajo de ella, que es desde luego importante, sino que está el esfuerzo y el empeño pues, de la asociación Vicus, del patrocinio del Gobierno de Navarra, de Acción, la empresa en la que pertenecemos, y que pues, al final ayuda a dar otra vez ese escalón de defender el patrimonio. Tenerlo o leerlo es pues eso, acercarnos otro poquito más al patrimonio de Cascante, al patrimonio artístico, al patrimonio histórico de Cascante. Y oye, que ocupa poco en la, en la librería, que eso también, oye, pues Además, no está mal. Y tiene fotos muy bonitas. Aunque sea para mirar las estampas, ¿no? No, y sobre todo que da a ver como en detalle lo que es un proceso de restauración que muchas veces pues no que sé lo que es la restauración. Entonces aquí desde el principio hasta el fin se puede ver perfectamente lo que se ha hecho con la pieza y luego sirve para que ese conocimiento no se pierda. Porque muchas veces sí se ha restaurado, pero ¿qué se ha hecho? Entonces una manera de que no se pierda es que todos tengáis uno de estos en vuestra casa. Ya para ir terminando, algo más prosaico, ¿qué hacen aquí un toledano y una bilbilitana? Bueno, Hace mucho, ¿eh? Sí. Llevamos vinculados a Cascante de una manera o de otra, pues yo creo que ya más de 8 años. Empezamos a trabajar con el equipo arqueológico de Cascante, con la Semana Romana de Cascante, y poco a poco pues, nos hemos ido implicando no solo en la arqueología y en la Semana Romana, sino pues, también en el patrimonio. Por eso yo antes insistía en que el patrimonio no es una cosa, sino que es algo mucho más general. Y pues hemos terminado, en mi caso, pues hasta empadronado aquí. O sea que yo soy el de Toledo, por cierto. Y bueno, pues al final formamos parte de una empresa de gestión cultural y que, bueno, pues aquí nos han acogido, la verdad es que bastante bien. Y más o menos eso nos ha hecho recalar aquí. Y ya también nos gustaría preguntar al presidente de la Asociación Vicus, Santiago Rueda, ¿esta es una publicación aislada o forma parte de alguna colección? Espera que llega. Bueno, la verdad es que la idea de hacer este libro obedece a algo que han explicado hace un momento.
y es que cuando se aborda un trabajo de restauración, pues muchas veces se ha hablado del permiso, de la autorización, pero además de la autorización se hacen informes para, en este caso para el Gobierno de Navarra, para el Departamento de Patrimonio, y esos informes quedan en los despachos. Y entonces nosotros lo que, como asociación que plantea la divulgación del patrimonio, pues pensábamos que era importante hacer y dar a conocer estos papeles que quedan a veces en manos de la Administración y que no tienen que quedar en ese fondo de los técnicos del Gobierno de Navarra, o a veces también los técnicos del patrimonio de la Iglesia, porque también se le informa no solo al señor párroco de Cascante, sino que también se traslada al arzobispado. Entonces, sí que nos hemos planteado que, claro, lógicamente, a la vez que se hace esta intervención, ya de cara al futuro de otros cascantinos, porque nosotros al final pertenecemos a un ámbito vital, vivimos durante X tiempo y lo que hacemos es recibir una serie de cosas de nuestros antepasados, disfrutarlas, usarlas, pero lógicamente nosotros nos vamos al otro mundo y no nos las llevamos y las dejamos para los futuros cascantinos. Entonces, el que conozcan y que sepan de primera mano cómo se ha intervenido, cuál ha sido el material con el que se ha realizado la restauración, la posibilidad de que esa restauración sea reversible. También, además, pues el hecho de decir, bueno, pues hay tornillos en estas piezas, se introdujo esto, y se hizo de esta manera. Pues de cara a generaciones futuras, pues tienen esa información que nosotros, pues, por desgracia, no la hemos tenido, pero porque también los tiempos van cambiando. Y hoy estamos editando este libro. Es cierto que hoy hemos procesionado a la Virgen de los Ángeles, que también ha sido objeto de restauración, y a la pregunta que me hacías, pues te tengo que decir que, hombre, si seguimos con patrocinio, seguimos con ayudas y con la colaboración de todos los entes que hasta ahora nos han venido apoyando, pues lógicamente sería de nuestro interés el poder publicar, continuar con otra publicación que en este caso aborde lo que ha sido la restauración de la Virgen de los Ángeles y de todos sus ángeles y la corona. Pero vamos, eso depende de muchas cosas, pero sí que es cierto que aquí se ha hablado de ello, que Cascante tiene un rico patrimonio no solo arqueológico, sino también artístico, que todos conocemos, que a veces no lo sabemos valorar suficientemente y que la labor nuestra de la Asociación Vicus, pues lógicamente es de concienciar, sensibilizar y de alguna manera conservar. No es fácil, porque todo cuesta dinero, por desgracia todo conlleva un esfuerzo importante y a veces pues se puede acometer y otras veces pues no. Yo a muchas personas les digo que pues en Cascante hay una arquitectura, en este caso religiosa, importante, también hay algunos elementos civiles, ya muy poquitos nos quedan, pero que mantener el patrimonio no es una tarea fácil, sencilla, sino que cada vez pues, es más complicada y, por supuesto, económicamente a veces pues, tiene mayor costo. Simplemente, ahí a lo que me preguntabas, pues eso, en función de si las circunstancias nos llevan, pues lo abordaremos. La verdad es que es un placer trabajar tanto con todos los colaboradores como con vosotros, tanto Miriam como Ángel, y ver a estos jóvenes artistas de la comunicación también. Bueno, de todos modos, ya que estamos, a lo mejor os ha sorprendido que ellos dos estén aquí, pero esto va con trampa, porque en no demasiado tiempo creo que vamos a intercambiar los papeles, ¿no? ¿Nos contáis por qué? Sí, bueno, pues tanto John como yo, junto con nuestra compañera Jimena, que hoy no ha podido venir, realizamos una investigación para el Bachillerato de Investigación en el Instituto Valle del Ebro acerca de la educación en Cascante y de las diferentes escuelas que hemos tenido y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y desde Vicus nos ofrecieron la oportunidad de pues, convertir toda esa información que conseguimos a lo largo de nuestra investigación en un libro para que lo podáis conocer todos los detalles que hemos encontrado.
Y, no sé si Y quieres. además, este libro que publicaremos Julen, yo y Jimena, también está hecho con la idea de que sea el primero en una serie de edición de libros para poder fomentar la investigación en los jóvenes investigadores. Como por ejemplo es el arte sacro aquí para pues, la historia así, Hemos pues entrado jóvenes investigadores. pues crear también una nueva línea de investigación para los jóvenes investigadores. Y además, que como ocurre también en este caso, de que ya que se tiene la información, pues está bien publicarla y darla a conocer, pues lo mismo ocurre con lo nuestro, que pues ya que tenemos la información, pues la vamos a hacer en un libro para que la conozcáis todos. Así que estáis emplazados, estamos emplazados y estáis emplazados Todos a en vosotros. breve pues venir a otra presentación de De otra saga de otra saga de libros. de otra serie. De otra serie. Bueno, ¿algo Pues más? muchas gracias. Si La- tenéis alguna pregunta a alguien. Por allí hay preguntas. Uy. Bueno, entonces para el historiador. Yo quiero preguntarte, porque desde siempre, desde que se inauguró esa capilla, aparece presidiéndola un salmo. Ese salmo sabemos quién es. Que en latín dice suprador sum meum fabricaverum peccatoris. Es la oportunidad del salmo y yo quiero saber, si se podría, más o menos esa iniciativa de quién fue. ¿Fue por el párroco? ¿Fue propio de alguien tal? Porque precisamente está haciendo alusión al dorso, a la espalda. A la espalda. Eso A la es. espalda. A ver, la capilla al final fue una iniciativa de dos instituciones, ¿vale? Por un lado, lo que es la parroquia propiamente dicha, al párroco, pero por otro lado también participa el propio ayuntamiento de Cascante del momento, ¿vale? Claro, el concejo quizá tuvo algo que ver ahí. No sé si a lo mejor hay alguna acusación cruzada entre uno y otro, pero realmente quien controla a nivel iconográfico y a nivel pues, de qué se pone ahí es realmente el párroco. Lo que pasa es que además, bueno, hoy desgraciadamente vemos la capilla a medias, porque falta mucho, falta muchísimo, toda la cúpula, pero toda la cuestión iconográfica, que además está muy, muy desarrollada con los dos lienzos de los laterales, con el baldaquino, con todo eso, esa idea de la culpa o de la expiación de la culpa, yo creo que está controlada perfectamente desde la propia parroquia. Digo que la vemos a medias porque la cúpula, hasta hace relativamente poco tiempo, estaba pintada y visible. De hecho, se conserva alguna fotografía muy de refilón, pero se conserva alguna fotografía de cómo era originalmente. Lo que no sabemos es si debajo de la pintura actual Se ha mantenido. se mantiene o no se mantiene. Pero a nivel de control, no sé decir de simbología o teológico, está claro que es el párroco el que participa. Luego también hay que tener en cuenta otra cuestión, y es que el arquitecto que crea esto es uno de los, no sé decir más sabios en ese sentido, pero está trabajando para la Catedral de Granada, está trabajando para jesuitas en Tudela, así que la formación también del arquitecto de Casado, pues también tuvo algo que ver, pero la decisión última, como es lógico, debió recaer por lo menos en el permiso del párroco del momento. No sé si te he respondido. Yo por apuntar, sí que existe una edición de un libro pequeñito que describe perfectamente toda la cúpula de Diego Díaz del Valle. O sea, yo lo he tenido en mis manos y sé que existe y se describe perfectísimamente toda la Sí, cúpula. sí. Cuando ya decidimos de ir adelante, hicimos una primera presentación en la parroquia de la intención de la actuación que se iba a hacer. Si recordáis, nos tocó también vencer la resistencia, digamos, sentimental, el valor sentimental que tiene pues, mucho de este patrimonio
porque hay personas que siempre lo han visto así. Sí. Entonces siempre lo han visto pues con esta... Hablaban de pátina y sin embargo vosotros decíais que era suciedad. Entonces para estas personas vencer ese... Es que este es mi Cristo es así, ¿no? Y pues ese miedo, ese temor de que lo vais a limpiar, vais a trabajar en él y va a ser otro, va a estar distinto, como es lógico. Y gracias a Dios, pues por lo menos aquellos que así pensaron hoy están contentos. Y luego la segunda, pues una vez que ya pedimos también la colaboración económica de los cascantinos, y pues ha habido cientos de aportaciones de más o menos cantidad de gente que vive en Cascante, de cascantinos que viven fuera de Cascante y también de personas que no son de Cascante, pero también por ese valorar pues ese patrimonio y más de uno por ese aprecio, afecto que tenían el Cristo de la Columna, pues también lo han querido hacer. Entonces, en ese aspecto, la verdad que la gente ha sido muy generosa. Mucho. Pues reiterar las gracias a eso. Es desde luego de agradecer, pues porque es al final una de las maneras de que ese patrimonio que, como Santi decía, cada vez es más difícil de conservar, cada vez es más difícil de mantener, bueno, pues que la gente aporte, que la gente lo vea como suyo, sea o no sea de aquí, o viva o no viva aquí. Yo quiero dar las gracias porque esto se ha llevado a cabo, ¿no? Sí, pues yo estoy muy contenta y remarcando un poco lo que has dicho, que tenemos sensibilidad para valorar, ¿no?, nuestro patrimonio, pues yo también me doy cuenta, soy una de ellas como cascantina, porque hace tiempo que digo, pero hoy mismo le comentaba a una persona, a una prima en concreto, en la procesión, digo, pero qué riqueza. Digo, no te estoy hablando del siglo XX ni el XXI cuando estamos ahora, no. A lo largo de los siglos, habéis el XVII, ¿no? XVII. Ha habido, y porque es que si no, no tendríamos, entre otras cosas, esta riqueza, estas iglesias que tenemos, que digo, madre mía, es que nos está hablando de nuestros antepasados, ¿no?, de lo que nos han dejado de legado. Y me encanta pues que se restaure y que luego quede en este libro. Y luego también quería decir, bueno, y luego también patrimonio también de fe y de todo, o sea, no solo, bueno, solo las palabras, ¿no?, ya se sabe. Me gustaría que volvieras a repetir la diferencia entre restaurar y rehabilitar. Vale. Y de nuevo, gracias por todo, a todos los que han intervenido y pues, me alegra muchísimo, me siento orgullosa de ser cascantina. Pues vuelvo a repetir las palabras que he dicho hace un momento y las cambio así. A ver, para que entendamos la diferencia, sobre todo, es la especialización de una persona. Cuando tú estudias para algo, tienes esas capacidades que te aporta ese estudio para realizar según qué trabajos. Entonces, en mi caso, tengo un estudio superior en restauración por la Escuela de Madrid que me habilita a realizar un tipo de restauraciones. Cuando tú lo que haces es coger la silla del abuelo o de tu tatarabuelo, la limpias, la pules, la lijas, la pintas, la tapizas, lo que estás haciendo es rehabilitar esa silla para un uso. Hay que entender que pues, cualquier cosa de patrimonio de más de 100 años se considera patrimonio de todos. Y hay que conservarlo y hay que respetarlo. Y una manera de respetarlos es que no cualquier persona que no tenga una idea sobre lo que se está haciendo intervenga sobre él. Y sobre todo, que es muy importante, que esto que veis aquí, como ha dicho Santi, es plasmar el informe final de una intervención sobre un soporte libro. Pero esto se entrega con todas las restauraciones. Yo si hago la silla de mi abuelo no me voy a quedar con un libro de lo que he hecho, ni le voy a hacer fotos, ni voy a documentar todo el proceso para que otra persona venga detrás y sepa lo que se ha hecho. En plan, sobre todo lo más importante es la documentación y saber qué se está haciendo en cada momento y que eso que estás haciendo no daña la pieza. No daña la pieza porque rehabilitar puedo cambiar algo. Claro, si tú rehabilitar puedes volver a pintarla entera. Eso sí, que rehabilitar puedo cambiar algo. Para que nos hagamos una idea, en el caso del Cristo, una de las intervenciones anteriores que había era que le habían pintado el pelo entero de negro. Porque como estaba oscuro de la suciedad que llevaba encima, pensaban que era negro. ¿Qué ha pasado? Que esa intervención anterior ha hecho que no se pueda recuperar el color original del pelo porque esa pintura se ha quedado agarrada a la capa original. Sí. Entonces, que lo que se ha hecho con ese pelo es hacer una intervención a base de materiales reversibles que sin dañarlo de abajo
se pueda eliminar y darle ese color original, porque había sitios en los que sí que se veía. Entonces hay que saber muy bien con qué se trata para saber que se puede eliminar y sobre todo documentarlo. Y eso las capacidades se adquieren a través de los estudios y del trabajo, pero sobre todo de los estudios. Pues muy bien, de nuevo, gracias. Yo lo de que somos ciudad, una pequeña ciudad que ya se celebró aquí, yo lo repito, digo, somos pequeños, pero somos una ciudad, ¿eh? Que Felipe IV nos dio el título, por algo nos lo daría. Bueno. Porque lo compramos. ¿Alguna pregunta más? Allí. Buenas, Miriam. Me gustaría que explicaras en 4 líneas el proceso de la restauración, lo que has hecho con la imagen del Cristo. Vale, pues lo primero de todo, 4 líneas no, porque ocupa un poco, más o menos... No, como no lo he visto, no sé. No. Bueno, pues entonces hay que verlo. ¿Están ahí? Ya, más o menos esta parte del libro. No, que me interesa. Vale, pues así pinceladas grandes. Lo primero que se hace es intervenir sobre los xilófagos, que es el tratamiento de urgencia que se tiene que hacer para que no se siga deteriorando por dentro la pieza. Una vez que ya ha pasado ese procedimiento de cuarentena con el tratamiento anticarcoma, se empieza a retirar esa suciedad que oculta los colores originales de la pieza. Cuando ya está todo limpio, hay que intentar separar todo lo que se le va a hacer a partir de ese momento, que son intervenciones, del original. Entonces se da una capa de protección. Luego se interviene estucando todas las grietas y todo lo que haya podido perder por el camino de golpes. También se estucan dedos que se habían sido intervenidos anteriormente y se habían añadido. Se intenta que la superficie sea lo más parecida al original, pero sin que sea el original. A partir de ese momento se reintegra con acuarela, que es reversible con agua, y luego se vuelve a dar una capa final de protección. Eso sería un proceso así, más o menos, a grosso modo. Lo que más dañado estaba, tenéis que tener en cuenta que cuando la peana se saca de su baldaquino se inclina un poquito porque si no, no sale. Entonces, toda la parte que es la espalda estaba muy rozada y todo completamente perdida la policromía. Eso es lo que peor estaba en cuanto a capa de policromía, se puede decir. Tenía mechones que bailaban, había perdido dedos durante siglos y se habían sido reintegrados, tenía grietas de lo que os hablaba antes de la sequedad de la madera, cabezas de clavo que salían, deterioros típicos de una madera que tiene 400 años, más lo que quiere decir el uso de esa madera como pieza devocional, como patrón de cascante. Cuanto más importante es una pieza, más se toca. Entonces, ahora yo creo que está como tiene que estar. Muy bien, muy bien. Vale, hay una cuestión. Para saber la madera hay que hacer análisis. Para hacer análisis hay que destruir un fragmento de la pieza. Entonces, en este caso hemos preferido mantener la integridad de la pieza a tomar muestras, porque realmente la información que nos daría a nivel de conservación, saber si es pino o es otra pieza, en mi opinión creo que es algún tipo de pino, pero es opinión desde fuera, pues eso, realmente la información que nos daría no merece la pena para tener que sacrificar un trozo de la pieza. Entonces, probablemente sea algún tipo de pino, pues porque en su momento es lo más habitual y es una madera relativamente blanda que se permite, o sea, que se deja tallar, pero como digo, no hemos hecho analítica fundamentalmente para no eliminar un fragmento de la pieza. Pero lo lógico es que sea un tipo de pino. No se utilizaban maderas duras fundamentalmente porque se tallan mucho peor y porque, como van a ir policromadas, no se ven. Que no se nos olvide que estamos hablando del barroco, que es un momento en el que lo importante es la apariencia, lo que se ve. Así que todo lo que no se ve, pues aunque sea un poco más blandito, pues no pasa nada. Y luego que tiene 400 años. No es lo mismo un pino que cojamos ahora que un pino que ha estado secándose durante 400 años y con una capa de policromía. Sí, y... No, había que coger una muestra. A ver, hay que coger una muestra y hacer una analítica. Hay métodos para hacerlo, pero son métodos destructivos. Entonces, hay que coger un cacho medianamente grande porque tienen que hacerlo bastante. De todos modos, sea la madera que sea, luego sí hay que tener en cuenta una cuestión. Yo antes decía que el taller que está trabajando aquí es de los más importantes. Es un taller que tuvo 3 generaciones. Lo habitual es que, dependiendo del precio que pagase el comitente, se utilizase, aunque fuese la misma madera, no es lo mismo una madera que lleva cortada 50 años que 10. En este caso, probablemente
fuese una de las maderas Viejas. pues, más viejas, o sea, que se utilizase una madera blanda, pero curada, para que me entiendas. Sí, hola. Lo primero, agradeceos tanto a Miriam como a Ángel y Miriam. Creo que habéis hecho un trabajo fabuloso. Ella. Y creo que los cascandinos, pues bueno, tenemos que estar muy contentos del trabajo que habéis hecho. Por lo tanto, muchas gracias. Y luego un poco habéis hablado antes del problema que tenemos, que es la carcoma, ¿no? Entonces, de cara a futuro, ¿veis que habría que hacer alguna actuación pues para prevenir todo este deterioro? ¿Habéis pensado en hacer algo? La pregunta del millón. Hasta hace 15 años había un producto que se echaba en las iglesias y en los silos que servía como para matar todo ese tipo de carcoma. ¿Qué pasa? Que por normativa europea está prohibido el compuesto. ¿Qué podemos hacer ahora desde nosotros aquí? Pues lo primero habría que hacer un tratamiento de todo el edificio de la iglesia, en este caso de la iglesia de Asunción, a través de trampas. Son procesos muy lentos que como mínimo son 5 años hasta que se ven unos resultados visibles. ¿Qué podemos hacer? Ir tratando poco a poco todas aquellas piezas que podemos sacar de la iglesia y que podemos hacerle un tratamiento tanto curativo como preventivo, como hemos hecho tanto con la Virgen que acaba de ser entregada como con el Cristo. Aquellas piezas que se pueden sacar y tratar a escalas menores, sí que estaría bien que poco a poco fueran saliendo al taller de restauración. Hay una labor que yo creo que es esencial ahora mismo, que es identificar. Porque al final, bueno, si tenéis estructuras o muebles de madera más o menos viejos en vuestra casa, estoy seguro de que tenéis el mismo problema, porque es algo generalizado. Entonces, uno de los problemas gordos de este animal es que no se ve, es que no lo ves. Entonces, lo primero que sí que hay que hacer, como dice Miriam, es pues eso, tratamientos puntuales en lo que podamos, pero para hacer esos tratamientos hay que saber qué es lo que está pasando, para que no nos pase otro descubrimiento como aquel, ¿no? Entonces es estar muy pendiente de cuál es el estado de conservación de cada una de las piezas, identificar cuáles son las piezas realmente que tienen un valor histórico más importante y monitorizar cómo están, porque pues al final es una cosa que realmente no se ve hasta que ya corre riesgo la propia pieza. Al final es eso, es estar, pues como pasa con cualquier elemento patrimonial, muy, muy, muy encima de las piezas, para ver si hay agujeros nuevos, si la carcoma está activa, e intentar, en la medida de lo posible, ir, pues aunque suene mal, parcheando. Porque si no se puede hacer algo generalizado, por lo menos ir, pues como estáis haciendo ahora, pues ir poco a poco identificando los problemas e intentar mantenerlos a raya, pues en la medida de lo posible. A la mañana habéis hablado de los bancos. No, pero el problema, los bancos dentro de lo que cabe, pues son bancos. Sí, si se rompe uno, claro, se cambia. Los bancos son son nuevos y no es problemático. O sea, en los bancos lo que son es el diagnóstico. Cuando tú ves esos bancos, dices, si están así los bancos, ¿cómo está el resto? ¿Cómo está el resto? Claro. Sí, Estoy seguro que si os habéis sentado, os ha llamado la atención porque están comidos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues eso no es un problema. O sea, es simplemente lo que nos muestra cuál es el problema que subyace, que es que el resto de imágenes están igual. Si el banco está así, ¿cómo estará el retablo? ¿Cómo estará la capilla que hemos hablado antes del baldaquino? Pues, es todo. Sí. Pero bueno, mientras que se pueda hacer poco a poco, mejor es un pelín que nada. ¿Una otra pregunta? Qué bien, se lo saben todo. Bueno, yo sí que quería, en relación con lo que estáis hablando, preguntaros precisamente por ese producto, porque yo sé que al menos a nivel de Unión Europea se está tratando de autorizar para determinados bienes o patrimoniales el poder autorizar o excepcionar el uso de este tipo de productos. ¿Tenéis alguna novedad al respecto? No, sé que desde las autoridades de patrimonio se está intentando conseguir que dejen esa excepción para el patrimonio, pero tenéis que tener en cuenta que
Este producto que se prohibió se usaba tanto en silos como en patrimonio. ¿Qué pasa? Que para silos han encontrado un sustituto que en patrimonio se puede usar porque cambia los colores de los retablos. Como patrimonio no tiene tanta fuerza como puede tener un Ministerio de Agricultura, la cosa es lenta, despacio, un tira, afloja. Entonces, creo que no va a ser rápido. Y creo que esa propuesta que ahora mismo se está planteando puede que tarde muchísimo en llegar una confirmación y esas salvedades, porque al fin y al cabo es un producto que ya no se usa. Entonces, si te lo tienen que hacer específicamente para ti, ni es barato, ni ninguna industria química se va a dedicar a hacer ese tipo de pesticidas. Entonces, tenemos que asumir que es una realidad, que no existe, que yo no creo que si lo dan vaya a ser eficaz al 100% o que vaya a ser mañana. Y tenemos que empezar a plantearnos cuáles son lo que sí que tenemos en la mano, que son en este momento son trampas, que lo que hacen es desgastar poco a poco el caparazón del bicho, del xilófago, y poco a poco lo que hacen es que no puedan tener más generaciones y desaparece lo que es la plaga. Y tratamientos puntuales sobre piezas de bien mueble, que es lo que es como hemos hecho hasta ahora. Creo que es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa y, siendo sinceros, es la única cosa que yo veo. Porque no creo que patrimonio sea capaz de conseguir que esos permisos surjan, y más cuando agricultura no está detrás. Si los hilos no hubieran encontrado un sustituto, te digo sí, porque agricultura tiene peso, pero en el caso de que los hilos han encontrado un sustituto, no creo que haya una salvedad ni que una industria química se dedique a hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Vaya. A día de hoy, ¿la garantía de la actuación sería por 10 años, 20 o de cuánto estaríamos hablando para la siguiente actuación? Gracias. En cuanto al tratamiento de xilófagos, el producto que se ha aplicado da entre 8 y 10 años de garantía en unos ambientes controlados. Si el ambiente sube mucho la humedad, hace mucho calor, quiere decir que hay mucha más proliferación de insectos, entonces es mucho más fácil que el ataque surja antes. ¿Qué pasa? Que dentro de la iglesia de la Asunción hay muchas maderas que no están contaminadas. Entonces, antes de irse a una madera contaminada, el bicho va a decidir irse a una madera que no le vaya a producir nada. Lo bueno es que tenemos muchos bancos. Entonces, claro, eso hay que tener en cuenta que no está en el mejor ambiente posible. Que la iglesia tiene carcoma, que tiene un ataque muy fuerte de carcoma y que lo primero que debería tratarse es un tratamiento integral del edificio. Entonces, sin ese tratamiento integral podemos ir poniendo, como decía Ángel, parches para intentar que sobreviva el patrimonio más rico, más querido, lo que queráis, pero son parches. Sin un tratamiento que haga todo el conjunto no vamos a conseguir que esas piezas no se estropeen, pero que la de al lado sí. Va a haber que, esto es aquí en cualquier parte, hay que intentar, pues lo de nadar y guardar la ropa, iniciar un tratamiento integral, pero, como bien ha dicho Miriam, esos tratamientos son largos, son muy largos. Así que, mientras tanto, los parches. Hay que jugar a las dos cosas. Hay que jugar a las dos cosas sin más remedio. Al final, pues hay que jugar con esas cartas y no queda otra. Y los xilófagos también pasan volando. Uy. Perdón. Es que hay que entender que es un bicho muy difícil de matar y de identificar y hasta el propio tratamiento es complejo porque muchas veces los mismos xilófagos no son tontos y pasan de los cebos, entonces si no se comen el cebo no les empieza a afectar el tratamiento. Es lo que nos ha tocado jugar. Entonces hay que jugar con todo. Hay que intentar que las piezas no se deterioren e intentar apalear el problema del edificio en sí. Y sobre todo porque tenéis un patrimonio... Era más rico antes del 40, pero lo que nos ha quedado hay que intentar conservarlo. Que ya. ¿Tenéis preguntas? Bueno, a mí, no sé, igual es un poco ir a pillar, pero ¿hay alguna pieza que destaquéis que necesite una restauración? Sí, para mí, de las dos piezas que ya se han sido tratadas, son los dos cachos de retablo que quedan del incendio del 40.
Son 2 piezas que son a madera vista, que es mucho más fácil que esté el xilófago. Además, si entráis a sacristía se ve perfectamente todos los agujeritos del xilófago y que deberían ser tratadas lo más rápido posible porque cuando nos demos cuenta ya no están. Además es madera vista, que no hay nada que lo cubra y ahí el bicho hace lo que le da la gana. Sí, y en este caso, hablándote como historiador, pues que solo os queden esos 2 trocitos de retablo, de uno de los retablos que en su momento debió ser más espectacular, de eso sí que quedaba una foto, pero que debió ser de los más espectaculares de la zona, y que solo queden esos 2 trocitos que se están disolviendo como si fuese azúcar, pues sí que les hace falta una vueltecita. Bueno, pues si no tenéis alguna pregunta más, lo pone todo en el libro, ¿eh? Si os habéis quedado con alguna duda. Y algo más. Bueno, muchas gracias.